viva la emoción del desfile en Tapo. Y así hace su ingreso el juez de paz, Gamaliel Romero Reyes, con paso firme, acompañado del teniente gobernador Juan Melvin Romero Quilca. También acompañado del segundo teniente Freddy Salvador Reyes, de los agentes municipales Inés Herrera Solano. A eso, paso firme y ligero. Palmas para el juez, los gobernadores, tenientes gobernadores y agentes municipales, acompañados también por las autoridades de ANTA, que nos están acompañando aquí, teniente gobernador y agente municipal. Que viva la emoción. Acompañemos con palmas, señores, para dar realce a este acto cívico. De San Florian. Seguidamente va acompañando el alcalde del centro poblado de Tapo y va acompañado del alcalde de la municipalidad distrital de Guaribamba. Ahí marcando paso firme la municipalidad distrital de Guaribamba, acompañado por el alcalde del centro poblado de Tapo, el señor Donato Romero Quinca, y acompañado también de Poquitana como teniente el señor Isaú Torrecilla Salvador, como segundo regidor la señora Uva Victoria Reyes Salvador, tercer regidor Leonardo Salvador Punga, cuarto regidor Demetria Conozco Gutiérrez, quinto regidor Mariluz Guzmán Quilca, tesorero Fernández Sierra Reyes y como administradora Priscila Joan Separado Santos. Palmas, señores, acompañemos en este acto protocolar su ingreso a la municipalidad del centro poblado de Tapo. El color verde que identifica a nuestra comunidad. Hace su ingreso también el presidente de la comunidad campesina de Tapo, el señor Máximo Romero Quilca, acompañado de toda su plana directiva. Allí está como vicepresidente el señor Eugenio Minaya, como fiscal la señora Cecilia Guzmán Reyes, el secretario César Salvador Ramos, la tesorera Cintia de la Cruz Reyes y los vocales Esteban Hualpa, segundo vocal Marcelina Ramos Gutiérrez, con paso ligero las autoridades en gestión 2023-2024. ¡Que viva Tapo! ¡Feliz 21 aniversario Comunidad Campesina de Tapo! ¡Palmas! ¡Palmas, compañeros!
llevando el escudo, el emblema de la institución, llevando como símbolo un texto y un bolígrafo, símbolo de calidad, enseñanza. Y detrás, los docentes ahí. La docente disfrazado ahí de zorrita, y ahí con sus mascotitas, ahí están las cerditas, las niñas de nivel inicial, Pronoí. Seguimos con paso firme, acompañando. Recibamos con palmas, señores, palmas para nuestros futuros ingenieros, futuros profesionales, futuros líderes, empresarios, futuros comuneros que llevarán la calidad, la elegancia y harán realce a esta comunidad campesina de Tapo para el mundo. Felicitaciones a los docentes por haber organizado esta creatividad. Muy bonito los niños. Ya hace su ingreso ahí el docente, conjuntamente con el batallón escolar. Docente de 31.062 Tapo, institución educativa. Tantas generaciones que pasamos por esta gloriosa institución. Palmas, señores, palmas, palmas. Excelente. Líderes, varones y mujeres. Un día estudié yo ahí y tengo el orgullo de decir que yo también me eduqué en Tapo. Ya hace su ingreso los barrios correspondientes de la comunidad campesina de Tapo. Ya hace su ingreso Barrio Buenos Aires, encabezado por el señor Valentín Reyes Burdia, y detrás le acompaña los integrantes de barrio llevando la banderola en color amarillo y verde, llevando como símbolo los cerros, las cumbres, el sol, el campo. Señor Eugenio Minaya encabeza al barrio Buenos Aires, seguido por la banderola, y ahí está acompañado todos sus integrantes. Integrantes, las mujeres, símbolo de trabajo, coraje, en la sierra de Huancavelica, todo el Perú. Esto es lo que identifica el orgullo para un peruano, porque una mujer del pueblo no es de manos cruzadas. Ellos llevan las armas y el coraje para desarrollar a nuestros hijos la tierra, cultivar esta tierra para hacer florecer. Hace su ingreso ahí está el ejército de Barrio Los Rosales, llevando la bandera, la bicolor, y ahí armado la escolta, llevando el armamento, símbolo que caracteriza a un Perú milenario que luchó. Hubo tantas guerras, tantas batallas, pero nosotros triunfamos, salimos ganando, porque ese coraje se lleva en el alma. Acompaña así las mujeres, ahí llevando la olla con su cucharón, símbolo de ejercicio, de creatividad en el pueblo.
llevando también ahí el porongo, la chicha de cobra, agua que nutre a nuestras raíces, llevando ahí también el hilado, lo que llamamos puchka. Felicitaciones al barrio Los Rosales. Ahora hace el ingreso. ¿Qué tal, amigos? Ahora se vienen más barrios. El siguiente barrio. Los Ángeles. Recién está pasando. Barrio. Los Ángeles. Ahí hace el ingreso al barrio Buenos Aires, llevando en la mano cucharón y herramientas que caracterizan aquí a la comunidad. Símbolo de trabajo, las mujeres llevando leña, cargando sus herramientas, flores, símbolo también que aquí apoya a esta zona. Ahí ellos elegantemente han estado vestidos con la camisa, el pantalón color negro y el sombrero muy bonito. Felicitaciones, palmas señores para ellos. Ahí están llevando unas flores características en el sombrero. Cabe recalcar para este barrio que ha llevado en su sombrero las flores y han usado los sombreros originales de esta zona. Ahora barrio Los Rosales. Esos sombreros que han estado usando han sido los originales aquí en la zona de Guaribamba. Y ahora hace su ingreso. Barrio Los Rosales, llevando la banderola. Ahí las mujeres uniformadas con falda negra, blusa blanca y sombrero color negro, acompañando el paso firme. Barrio Los Rosales, con elegancia. Palmas señores para el barrio Los Rosales. Ahí está barrio Los Rosales. Gracias. Ahí ingresa Reyes. Reyes Herrera. Ana Pacheco, gracias. Gilbert Herrera, compartan amigos, estamos desde y hace su ingreso ahí. Barrio Buenos Aires, llevando el emblema, la bicolor, la roja y blanca, con la gorra característica. Qué linda uniformidad para ellos. Gorro celeste y azul, con blanco y ahí con la denominación Rosales. Y ahí le sigue la escolta. Varones y mujeres con uniforme de color negro en pantalón, camisa blanca, y ellos bien uniformados con la manta que identifica a la zona de Huancavelica, de nuestra zona de Tayacaja. Y le acompaña ahí el abuelito, llevando al guachimán, al dueño de la chacra, al amo de la casa, porque él sí cuida la casa. Felicitaciones, llevando el bastón. Y a continuación hace su ingreso Barrio Las Cumbres, ellos también con la banderola blanca. Dentro de ella se encuentra la imagen de nuestra zona sierra. Esto caracteriza a la comunidad de Tapo. Hay un sol naciente, los cerros que identifican a Barrio Las Cumbres, cerros donde se siembra, se cosecha y se lleva el alimento.
alimento a todo el Perú. Ingresando en la parte delantera, el señor Constantino Conozco, bien uniformado, llevando como sombrero el color negro, una manta de colores, algo que da realce. Recibamos con palmas, señores, al barrio Las Cumbres. Le acompaña ahí los integrantes. Allí está el poncho que caracterizaba a los integrantes de este pueblo, integrantes de la zona sierra. Poncho hecho de lana de oveja, lana de llama, con el sombrero, así como lo llaman la pichuco. Pero ahí está, llevando en la mano la herramienta, símbolo de trabajo. Y las mujeres están como escoltadas con la boina en la cabeza, marcando paso ligero. Y el batallón pintado el rostro, haciendo el marcado de paso correspondiente, llevando la bicolor y el armamento. ¡Palmas, señores! Y siguen los integrantes, las mujeres uniformadas y varones también, todos con el polo que caracteriza a Barrio Las Cumbres. Ahí están los cerros, esto es Las Cumbres, llevando en la mano las herramientas y el armamento. Palmas, señores. Ingresa Barrio Los Pinos. Ahí está Barrio Los Pinos. Llevando la banderola. Una banderola hecho a mano. Felicidades por el talento. Y las mujeres ahí, llevando, marcando el paso. Identificadas con la blusa y la falda. Y detrás de ello le sigue la escolta, llevando en manos la bicolor, la roja y blanca, acompañado de dos mujeres muy hermosas que van desfilando, marcando paso. ¿Dónde están? Barrio Los Pinos. Comenten, ahí están haciendo pues. Felicitaciones, llevando el paso ligero. Pinos. Felicidades. Ahí va llegando también otro integrante con la camisa y el pantalón y el zapato que hace resonar este paso marcial. Le sigue el batallón. Ahí está el batallón, bien uniformado, llevando en manos el armamento. Un día estuvimos en guerra, pero hoy tenemos paz. Y podemos decir que gracias a nuestros hermanos anteriores que dejaron, fallecieron y lucharon, hoy estamos aquí festejando este grandioso hito. Felicidades, Barrio Los Pinos, lo que caracteriza a ellos. Pasamontaña. Ellos llevan la pasamontaña. Felicitaciones por la creatividad, Barrio Los Pinos. Ingresa Barrio Centro Anta. Felicitaciones a todos nuestros paisanos, nuestros hermanos vecinos que se han dado cita para venir y acompañar en estos 21 años a la comunidad campesina de Tapo. Con paso firme, Buenos Aires, ahí está, pasando. llevando en el centro de la banderola el corazón rojo que late por ese amor que tenemos a ti, Guaribamba querido. Compartan
mujeres que llevan en manos el símbolo Transmisión. de un barrio que está muy unido, seguido de las autoridades. Felicitaciones a las autoridades y muchas gracias por haber venido y participado en esta actividad cívico, cultural y social en Tapo. Y ahí está la señorita también marcando el paso, llevando la blusa blanca. Allí va haciendo su ingreso el batallón del barrio centro del centro poblado de Anta, con paso firme llevándola a color, con elegancia y estilo, con paso firme. Recibamos con palmas, señores, a Barrio Centro Anta. La uniformidad, año tras año nos vamos acompañando con nuestros hermanos. Con el paso ligero siguen ingresando todo el batallón que se vino del centro poblado de Anta para darse cita y acompañar en este glorioso momento. Son 21 años, comunidad campesina de Tapo. Felicitaciones, señores. Palmas y aplausos para ellos. Hermanos que cultivan la tierra, hermanos que muestran el esfuerzo, coraje de Anta, hermanos y residentes que se han dado cita para estar acompañando hoy día. Y seguimos. Ahí está, ahora sí. Y hace su ingreso Ahí está el papel. Este es el poblado. Allá. Agentes de... ¿Sabes quiénes son? Ya. hace su ingreso el Centro de Salud Tapo, encabezado por la obstetra Janet Cirineo, cuidando la salud de nuestros hermanos. Ella uniformada con el color que caracteriza a una obstetra, acompañado de todos los personales e integrantes que están aquí en este puesto de salud. Luego de ellos también está Pensión 65, la generación que superó los 65 años. Ejemplo, emoción, calidad y destreza. Palmas, señores, para ellos. Ellos fueron en un momento la luz, la imagen de nuestro pueblo, y hasta hoy, con sus más de 65 años, nos siguen llevando sabiduría. Hace su ingreso Comité Vaso de Leche de la comunidad campesina de Tapo, llevando ellas la imagen de Santiago, una fiesta característica en nuestra zona. Felicitaciones a ustedes, programa Vaso de Leche. Muchas gracias por este glorioso momento. Gracias a ustedes por estar presentes en este acto cívico de este desfile. Felicitamos también a todas las autoridades, tanto de la comunidad campesina y centro poblado de Tapo, que han estado haciendo entrega de bebidas para todos los presentes que han llegado, a las distintas congregaciones, asociaciones, entidades que
que han pasado en este desfile. Felicitaciones a las autoridades por tan generoso acto.